Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Misterios del Anunnaki. Esperamos que esto les vaya a gustar. Ahora sí que yo me siento muy agradecido por todo lo que ustedes están haciendo. Hay muchos comentarios, hay muchos likes. Esperamos seguir así en este programa. Vamos a hablar el día de hoy de misterios como siempre, pero en estos vamos a hacer un poquito más, a meternos más a fondo acerca de las cosas que están aconteciendo o que pasaron en ese entonces y comenzamos. Pues bien amigos, bienvenidos de nuevo y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel. Manuel, bienvenido en esta noche que se siente un poquito calurosa, pero... Buenas noches, mi estimado Cristian. Más que calurosa, tenebrosa se va a sentir al rato. Tenebrosa y luego hasta frío les va a dar, pero vamos a empezar. Siéntese, acomódese, vayan sacando su cafecito o el refresquito de preferencia que tengan. Y vamos a empezar a ponernos un poco serios porque en esta ocasión tenemos que hablar acerca de una carnicería que yo estoy a favor de los carniceros, pero en esta ocasión estamos hablando de alguien más diferente que hacía ese tipo de carnicería, pero carnicería humana. Y quiero platicarles, y ya sabrán de quién estoy hablando, se llama Jack el Destripador. Entonces... la historia comienza con que Jack el Destripador era un personaje demasiado, pero demasiado violento en la forma de atacar a sus víctimas. Precisamente esto pasó en el año de 1888, allá por Londres, Inglaterra, y la ciudad se llamaba Whitechapel, se llamaba la ciudad. Entonces... hasta ese entonces lo que sabemos de esta ciudad era que había caído, era la ciudad de lo más bajo que pudiera existir el nivel de economía en ese lugar. Era una ciudad, una población probablemente de unos 80,000 que vivían prácticamente como empaquetados porque las casas estaban muy pegadas. Había una sobrepoblación en ese entonces, demasiada demanda de gente de bajos recursos, pero de lo más bajo que pudieras haber imaginado. Hablarte que las calles empedradas estaban siempre llenas de agua, pero agua de caño, el mal oloriento de todas las partes, padecía de luces por las noches, no tenían alumbrado público, solamente se alumbraban con unas cuantas lámparas que habíamos mencionado en aquel entonces, también de las lámparas estas famosísimas que se prendían por con medio aceite. Con aceite de la ballena. Imagínate esa ciudad así, la misma que te platicaban, tal vez si alguna vez viste la película esta de Lobo Hombre en París, creo que es un poquito más todavía tenebrosa, oscura, donde con trabajo y veías la luna porque siempre estaba totalmente oscuro. Esto quiero decirles que ocasionaba que las personas tenían tan poco dinero, que trabajaban poco, lo poquito que ganaban, pues con trabajo les alcanzaba para poder sustentar a una familia. Y hazte de cuenta que pues iba acarreando a que tienes problemas económicos, si te estresas, y había mucho alcoholismo, mucho prostitución. Había bares por todos lados que era lo que les dejaba dinero, eran los únicos que sobrevivían bien. Pero para eso estamos hablando de que había mucha delincuencia también, pero no a tal grado de que no pensaban que un día iba a llegar este caso de encontrarse con esa matanza que empezó en 1888. El primer caso se dio precisamente con una mujer. Esta mujer, la primera
aquí tengo su nombre, se llamaba Marian Nichols. La primera que pues ahora sí lamentablemente empezó con esta masacre. Jack el Destripador, que en ese entonces todavía no sabían cómo se llamaba, porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero lo que sí fue pues impactante encontrar el cuerpo de esta mujer degollado. Tenía prácticamente, si no la decapitó fue porque solamente la dejó todavía pegada un poquito a su cuello. Y había en ese entonces solamente abierto la parte del abdomen hasta llegar prácticamente a donde empieza el ombligo. Pero lo curioso es de que ya empezaba la masacre porque ya le había sacado las vísceras y precisamente había dejado acomodado a un lado del cuerpo. No escucharon nada, nadie vio nada. Y entonces empieza la persecución, pero más cuando ocurre la segunda víctima. En esta segunda, la policía empezó a investigar, a tener más cuidado, pero ya había un tema que los medios de comunicación, en ese entonces no había televisión, no había cámara fotográfica, solamente lo único que había era el periódico local o 3 o 4 revistas que eran las que daban la información acerca de lo que pasaba en esa parte de la ciudad. Y pues era algo nuevo que estaba pasando, nunca habían encontrado tanta masacre en una sola persona y no sabían con qué era lo que estaban tratando. La segunda víctima, lo mismo, y fue un poquito más todavía, porque casi abre totalmente el cuerpo. El sello que dejaba era que era solamente con un cuchillo que trabajaba y siempre los degollaba. Pero el periódico local decía que no era, ni siquiera se abastecía con solamente degollar a la víctima o solamente matarla degollada, porque a fuerzas tenía que sacar los órganos y dejarlos a un lado del cuerpo. Total que así pasaron como 3 o 4 semanas. Empezaron a investigar y empezaron todavía los periódicos locales a empezar a vender más, porque obviamente la gente quería investigar o averiguar e informarse qué era lo que estaba pasando. Y fue dándose el caso que se llegó a un tema en el que supuestamente este hombre mandaba cartas a la policía y les decía que él era el que estaba haciendo ese tipo de asesinatos y que todavía le faltaba más. Pero la policía no sabía de dónde venía todo eso. Podría ser a lo mejor un engaño de las mismas, de los mismos periódicos, que ellos lo único que querían era vender, porque hasta en los periódicos que ellos relataban todavía era por medio de dibujos. Ellos hacían la reseña por medio del dibujo en una imagen y decían que era el tipo que estaba matando a las personas. Solamente hubo una persona que vio claramente que iba en ese entonces una mujer, todas ellas eran prostitutas, se dedicaban a eso, y precisamente sus atroces hazañas que hacía este personaje las hacía cuando cerraban los bares, las esperaba en donde era prácticamente la oscuridad, ya salían tomadas, todas ellas, la mayoría eran alcohólicas, tenían problemas económicos y algunas de ellas dejadas, abandonadas, que nadie podría ni siquiera interesarles si fallecían o no fallecían, pero él las escogía, las elegía, y tenía tan frío el corazón que no le importaba nada. Simplemente lo que él quería era que se dieran cuenta que existía y llamar la atención de esa manera. Incluso una vez llegó una carta que él mandó diciéndoles
que él era el verdadero asesino de todas estas mujeres, porque hasta eso se había llevado ya casi en ese entonces como 5 mujeres. Ya llevaba en todo su trayecto como asesino serial, porque en ese entonces fue el primer asesino serial que apareció y fue uno de los más satánicos, diría yo, que hizo este tipo de cosas, porque la persona que alcanzó a disque verlo decía que era una persona mediana, de mediana estatura, tez morena, de bigotes, que supuestamente usaba un sombrero como el de Sherlock Holmes y que usaba capa también. ¿Por qué dijo que era esta persona? Porque vio entrar a esa persona con esa mujer a ese lugar y después de una hora encontraron a esa mujer lo mismo, degollada, mutilada de sus órganos, y prácticamente esa fue la única vez que pudieron haber visto cómo era la silueta o la tez de la persona. Y al final les voy a comentar que pasó algo que ellos mismos decían que tenían muchas personas, o tenían muchos sospechosos, entre ellos de la alta sociedad, hijos de reina, hijos de la reina, o algunos doctores, o algunos carniceros. Incluso lo llegaron a pensar que probablemente esta persona era doctor, o por lo menos tenía conocimiento acerca de el sistema del cuerpo, porque precisamente tenía la forma de cómo cortar el órgano sin tocar los otros demás. O sea, tenía una forma detallada, y por eso tenían la idea de que esta persona tenía que tener conocimiento acerca de lo que estaba haciendo. Total, mi querido Manuel, que esta persona nunca la fue hallada, y quiero leer un poquito de lo que nos comenta esta revista muy interesante. Dice: las muertes de 1888 sirvieron para tomarse en serio la situación de suburbios en verdad mortales como Whitechapel. La insalubridad de esas zonas de peste llegaría en efecto a sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del Destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, un aspecto perdurable del mito del hombre, Jack el Destripador. Nadie sabrá nada, y en más de un siglo que ha pasado de tiempo, nadie supo nada. Vieron los cadáveres, saben que existieron. Lamentablemente fue mucho más famosa la historia de este asesino serial que la muerte de estas mujeres, que casi nadie sabía de esas mujeres que existían. Y pues descartaron que haya sido a lo mejor algún gorila que se haya escapado de algún zoológico, porque totalmente es algo que no podía haber hecho ni un animal. Esta persona era más animal salvaje todavía, con respecto a todos los animales salvajes. Imagínate en ese entonces cómo ibas a ver un hecho de esto que apareciera en estos tiempos. Es algo que te quedas impactado. Y quise contar esta historia del Jack el Destripador para que ustedes lo busquen, lo googleen, y pues nos ayuden también a comentar y nos digan qué les pareció. Espero que les haya gustado. Y claramente, se lo repito, hasta la fecha no he encontrado. Obviamente yo no creo que esa persona viva más de 100 años. Ya no lo van a encontrar y va a pasar mucho más tiempo, que solamente va a quedar la historia de Jack el Destripador. Y ahí está la historia para todos ustedes. ¿Cómo ves, Manuel? Es correcto, mi estimado Cristian. De hecho, lo que tú mencionas, el nombre de Jack el Destripador, el asesino serial más renombrado de Europa. Se han hecho varias versiones de este tipo de
sucesos, han escrito novelas y de hecho se ha llevado a la pantalla grande esta historia con diferentes adaptaciones que usted puede también disfrutar en diferentes plataformas para que sepa también un poquito más de esa historia. Pero bueno, entonces vamos a contarles también algo un poquito ahí tenebroso, algo que posiblemente les llame la atención. Quizás ustedes han escuchado hablar de El jinete sin cabeza. Igual sobre este tema se han desarrollado novelas y películas que también se han exhibido en salas cinematográficas. Pero lo que les vamos a contar ahorita es algo similar. Pero aquí en esta historia entra un señor que se llamaba Carmelo. En torno a él gira esta historia. Ese señor tenía una parcela allá en el Valle de Mexicali, donde sembraba, según lo que nos contaban, según la temporada, algodón o trigo. Este señor cuidaba mucho su parcela, su milpa, como normalmente le dicen las personas, y tenía la costumbre de regarla por las madrugadas, porque a esa hora, según lo que dicen los señores de la milpa, que las plantas es cuando más aprovechan el agua. Y un día, como a eso de las 4 de la madrugada, 4 de la mañana, como normalmente nosotros le decimos, escuchó muy cerca de su parcela el trote de un caballo. Y se le hizo extraño que alguien anduviera por ahí, porque él solamente iba a su milpa. Con todo eso, escuchó y preguntó con amabilidad: buenos días, ¿quién anda ahí? Normalmente en esos lugares desolados, pues uno por precaución pregunta: ¿quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿O dónde vas? ¿No? Entonces, nadie le contestó y ese señor Carmelo volteó y fue grande su sorpresa porque no había nadie, aunque su perro, o él tenía un perro que lo acompañaba, no dejaba de ladrar. Él nunca había creído en cosas de espantos y sin embargo esa vez le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue a su casa. Todo el día estuvo inquieto y a la hora de la comida le contó a su esposa qué es lo que había presenciado, qué es lo que había pasado. Pero la mujer no le creyó. El señor le dijo a su esposa que escuchó cabalgar a un caballo, pero obviamente en la milpa no había nadie. Su esposa le dijo que posiblemente era cansancio y que estaba imaginando cosas, ¿no? Pasaron los días y nada extraño sucedió allá en la milpa, pero un lunes muy temprano, Carmelo salió acompañado de su perro, el Canelo. Normalmente, como te digo, se iba a esas horas, y cuando subió a su camioneta se dio cuenta de que se le había olvidado llevar su almuerzo, su lunch, como muchos dicen, su desayuno y la comida, porque el señor se pasaba muchas horas allá en su milpa. Oye, que no se hubiera topado un político porque le comen el desayuno, ¿no? Y cuando regresaba a su casa, dio la vuelta, que ya estaba rumbo a la milpa. Cuando intenta regresar a su casa, vio a un caballo que venía a toda velocidad, venía desbocado, corría sin freno. Y pues él, por inercia, ¿qué es lo que hace? Pues frena la camioneta donde iba. Y casi cuando lo tenía enfrente, ¡pum!, desapareció el caballo. Chíngale. Carmelo se quedó así, blanco como paleta, como veladora, como vela. Se tragó la saliva del susto y no se movió durante un buen rato. Todavía estaba temblando cuando entró a su casa. Vio a su mujer y se fue a acostar y se quedó dormido por muchas y muchas horas. Después su esposa lo despertó y le dijo: Carmelo, levántate a comer. Pero entonces ahí es cuando su esposa se dio cuenta de que Carmelo estaba pero chupando faros. Le dijo: ¿qué tienes? Estás pálido. Y Carmelo le dijo:
es que me pasó una cosa bien fea y ya no quise ir a la milpa. Carmelo le contó que vio el caballo que se le apareció ahí en el camino. Al escuchar otra vez a su esposo, la señora le dijo: Dios de mi vida, es el diablo al que viste. Y se persignó porque también le dio miedo lo que le contó su marido. El Señor dijo: bueno, ya pasó, me voy a la milpa, voy a seguir viendo la cosecha. A lo que su esposa le dijo: no te vayas, Carmelo, a la milpa, no dice que te pase algo peor, te puede suceder algo malo. Carmelo no le hizo caso, agarró las llaves de su camioneta y se fue, ¿me entiendes? Estuvo en su parcela, trabajó un rato y pues bueno, ya se dispuso a descansar y buscó un árbol frondoso que le diera sombra. Y ya casi al caer la tarde-noche, cuando a sus espaldas escuchó las pisadas de un animal que se acercaba, y al voltear descubrió otra vez al caballo frente a él. Y lo peor, o lo que menos imaginaba, lo montaba un jinete que vestía un traje de charro, lo que dejó asustado a Carmelo, porque su cuerpo terminaba hasta acá, hasta los hombros. No tenía cabeza. Carmelo se asustó y le dijo: ¿quién eres? Se armó de valor: ¿para qué me quieres? Obviamente, pues no hubo respuesta. Carmelo empezó a sudar, quería moverse, pero no podía, nomás de ver al jinete sin cabeza frente a él, y lo tenía paralizado entre las ramas del árbol ahí repegado. No sabía qué hacer y solamente se escuchaba el ruido del viento así, soplando así, tenebrosamente. En eso se escuchó una voz que parecía que salía de la tierra, porque era hueca y tenebrosa. Y se escuchó algo así: soy Joaquín Murrieta. De seguro has oído hablar de mí. Vengo a confiarte un secreto. ¿qué es lo que quieres?, dijo Carmelo. Escucha con atención lo que voy a decirte. En tu parcela enterré un magnífico tesoro y quiero dártelo, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Carmelo. Solo tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie, más debe hacerlo, porque aquel que lo haga caerá muerto como lluvia del cielo, y tú junto con él. En ese entonces, la voz del jinete que escuchaba se fue apagando, y en un abrir y cerrar de ojos, el jinete sin cabeza desapareció. Carmelo se quedó sorprendido y después de un rato tomó otra vez las llaves de su camioneta y se dirigió al pueblo. Y cuando llegó, le quiso contar a todo el mundo lo que el jinete le dijo. Era mucha emoción, y a todos los que les veía le contaba lo que sucedió, su aventura, y dijo: este es mi momento de buena suerte. Y empezó a juntar herramientas, lo necesario para regresar a la parcela. Pero como mucha gente lo escuchó, mucha gente se fue con él. Él no fue solo, habían varias personas que lo estaban acompañando. A Carmelo no le importó que destruyeran su parcela, los maíces, las sandías, todo lo que tenía sembrado, ya que la gente que fue con él empezaron a hacer huecos con picos y palas, buscando afanosamente el tesoro. Y al cabo de unas horas, uno de ellos gritó: ¡alerta!
encontré algo. Y todos se fueron corriendo para allá a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que había sucedido. Y entre todos empezaron a escarbar allá donde un tipo dijo que había algo enterrado. Y, sorpresa, los rostros se llenaron de felicidad de esos hombres porque encontraron costales llenos de monedas de oro, cadenas, anillos y muchas cosas más de plata. Y todos obviamente estaban felices porque sabían que habían encontrado el tesoro que este hombre les había dicho. Pero la felicidad no les duró mucho. Se apareció el jinete sin cabeza. Carmelo, en ese entonces, recordó lo que el jinete le había dicho. La advertencia de Joaquín Murrieta. Ya era demasiado tarde. El jinete sin cabeza le dio una orden a su caballo y este pateó la tierra, y en ese momento el tesoro empezó a hundirse en la tierra, jalando a todos los que estaban ahí, y todos gritando de angustia y desesperación, ver que la tierra se movía y se los tragaba. Carmelo le suplicó al jinete sin cabeza que no lo hiciera, que lo castigara solamente a él y no a esas personas. Pero todo fue inútil. En unos segundos no quedaba nadie, solo Carmelo y el jinete, que se fue desapareciendo sin decir nada. Carmelo regresó a su casa. Ya no le mencionó nada a su esposa y pasaron los días. Carmelo se enfermó, ya no comía y se fue marchitando como la flor. Se secó hasta que se murió. Nadie más supo de lo ocurrido y se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras buscando a quien darle su tesoro. ¿Cómo ves, mi estimado Cristian? Está medio macabrón, macabroso. La verdad que buena la historia, buena la narración. Fíjate que yo había visto la película y está muy interesante. De hecho, vi una en donde se aparece el jinete sin cabeza en una iglesia y empieza a atacarlos a todos, y supuestamente no puede entrar a la iglesia porque como que es un alma pues maldita y no puede entrar a ese tipo de... Sí, hay varias versiones, como te decía y como les comentábamos, sí, al público en general. Esta es una que tenemos por allá. De hecho, como dice el compañero Cristian, usted puede igual investigar ahí en sus ratitos de ocio, googlear, como dices, el jinete sin cabeza, y seguramente le van a salir varias referencias. Esta es una de las que encontramos y que queríamos compartir con ustedes en esta nochecita de jueves. Oye, pero esa historia es muy contada también en los pueblos. Sí. Recuerdo en el mío, allá en el muelle de Guaduce, contaban que también ahí por la escuela, cerca del campo, también había un mango grande, enorme, que supuestamente habían visto que desde ahí, desde abajo, se abría la tierra y salía por debajo de esta mata enorme de mango. Y pues era una historia que a todos, cuando estábamos chavos, morritos, pues nos llamaba la atención, y por lo regular ya después de las 12 de la noche nosotros a veces jugábamos hasta tarde, como hasta las 11, 12, pues en el pueblo casi no hay mucho que te digan que te acuestes a dormir temprano porque no hay tanto peligro, pero nosotros nos acostábamos a veces tarde y nos decían que ahí no podíamos estar cerca porque se aparecía el famoso jinete sin cabeza. Y pues yo sí me imaginaba que en algún momento a lo mejor se abriera la tierra debajo de ese árbol y que sí apareciera por ahí. Y no, pues no, pues no te deja dormir, no ¿para qué? Muchas de esas historias son contadas en los pueblos. Quisiera que a lo mejor ustedes nos manden un mensaje y nos digan qué historia vamos a contar para la siguiente, para poderla estudiar, o mándenos totalmente la historia para irla trabajando y seguir contándole a ustedes pues un poquito más de misterios, porque la verdad que hay un montón de cosas que
qué decir, qué contar. Por ejemplo, a mí cuando estaba más chavo, me acuerdo que una vez iba caminando cerca para mi casa allá en el pueblo y ya era de noche. Recuerdo que agarré y tiré una piedra cerca de la casa que estaba abandonada enfrente, y yo no sé si había alguien allá de aquel lado que le recogió la piedra y me la volvió a regresar. Te la devolvieron. Sí. Y pues sí, me quedé espantado, salí corriendo para mi casa sin voltear atrás. Pero sí, pasan muchas de esas historias. Pues muchas gracias, amigos. La verdad que esperemos que les haya encantado este ratito de contarles historias y misterios. Y pues la verdad que queremos agradecerle a todos los que nos están viendo de todos los lados por ahí. Saludos, volvemos a repetir los lugares: Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Saludos a las mujeres, pues un montón de mensajes que nos están llegando. ¿no? Veracruz, por ahí también se está reportando. Saludos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos por medio de la página oficial, que es Impacto Social. Y síganos también por medio del Facebook, por medio del YouTube. Inscríbanse, suscríbanse, denle like, activen la campanita, dijeran por ahí. Y pues ahora sí que agradecerle a todo el equipo que nos está ayudando a hacer este tipo de cosas para que ustedes tengan un buen entretenimiento en su casa y un ratito de relajación. Le agradecemos por ahí a Lauro Quiroz, agradecemos al señor Juan Carlos que nos está acompañando también en la edición, les agradecemos también al señor Ernesto, le agradecemos también a la señora Silvia, la jefa por ahí, le mandamos saludos ahí. Nada, pues recordarles que mañana, por favor, no se pierdan el programa de Actívate con los campeones a partir de las 4 de la tarde. Por ahí vamos a estar acompañándolos y si Dios nos presta vida para el día de mañana, primero Dios, ahí estaremos. Ahora sí comunicándoles acerca de todo lo relevante de lo que pasó en la semana del deporte. Y pues muchísimas gracias, espero que la pasen bien, duerman tranquilos, no vaya a ser que les aparezca por ahí algo diferente y si se aparece cuéntenlo. Nos vemos. Buenas noches.